Vamos a ello. Ok. Bueno, Sol, acá estamos comenzando a grabar el primer videíto de YouTube para darle como a conocer a todas las personas que no tienen como ese conocimiento en todo lo que es el proceso de respiración consciente. Tú tienes una cuenta de Instagram que estás manejando desde hace cuánto tiempo. Pues desde el año pasado, creo que sobre abril, más o menos. Abril, Ok. sí, marzo, abril, diría yo. Yo veo que en esa cuenta de Instagram hablas mucho de todo el tema de respiración, hipnorrespiración y haces talleres. También he visto que esos talleres las personas han tenido como ciertos cambios. Entonces me gustaría como que diéramos un poco más de información acá en este pequeño video que vamos a hacer para que las personas puedan tener como más conocimiento de todo el proceso, ¿cierto? Pero antes de eso, vamos entonces a comenzar, vamos a que las personas puedan conocer un poco más sobre ti. Cuéntanos un poco cómo era tu vida antes de descubrir todo este proceso de respiración consciente continua. Bueno, pues yo estoy aquí gracias a la respiración consciente continua. La verdad es que nunca, si echo la vista atrás, nunca lo hubiera imaginado. Si a mí me dicen, oye, vas a estar en YouTube, digo, ¿qué dices? Tú estás loco, ¿no? Entonces, es un proceso que se ha ido dando muy rápido, paulatino, pero que hay un momento en el que yo me doy cuenta que lo que he aprendido lo tengo que dar al mundo, ¿no? Es un proceso de dar al mundo que además está, poco a poco está eh, creciendo, digamos, creciendo solo, tomando forma, ¿no? Y es un legado. Yo lo llamo un legado porque empezó con una visión, pero sí le voy poniendo nombre. Entonces al final es como, oye, esto lo tienes que entregar, ¿no? Para toda aquella persona que se dé ese permiso de acercarse a su propia herramienta, que es la respiración. Ok. ¿Cómo era la vida de Sol antes de conocer todo el tema de la respiración? ¿Cómo era? O sea, ¿cómo vivía Sol? Pues buscando. Yo básicamente vivía siempre buscando una herramienta más para completarme. Siempre, siempre, siempre. Yo empiezo en el mundo del crecimiento personal. En Instagram lo explico, pero bueno, empezamos aquí totalmente de cero. Y empiezo en el mundo del crecimiento personal por una caída inmensa en mi vida, una fractura. Yo vivía en mi burbuja de cristal, se me rompió todo y de buenas a primeras me encuentro en una ciudad sola, porque además yo soy de Andalucía y vivo desde hace muchos años en Madrid. Me encuentro siendo madre soltera, embarazada, con un niño, con una estabilidad además en el trabajo, pero me encuentro que me quedo sola y empiezo un proceso de caída total, miedo, incertidumbre. Yo no sabía, antiguamente me decían la palabra ansiedad y decía, ¿eso qué es, no? Empiezo con una ansiedad, un miedo al futuro porque realmente me veía muy pequeña y yo decía, pero ¿qué vas a hacer tú, no? Aquí sola, no sabía gestionarlo. Empecé a caer, a caer, a caer. Además, como estaba embarazada, no me podía tomar ningún tipo de medicación. Y llega ese momento en el que decido si realmente me merecía la pena, a pesar de tener ya un hijo y estar embarazada, llega ese momento en el que decido y decir, oye, ¿realmente te merece la pena vivir así? Y decido obviamente que sí, porque además no estaba sola y empiezo a buscar algo. Ya ahí empecé a buscar, ¿no? Empecé a aprender. Te estoy hablando, Carla, de hace más de 16 años ya. Empecé a aprender. Por entonces el tema terapéutico no era muy conocido. Empecé con Reiki, tema de mucho energético. Y lo hacía porque realmente tenía una necesidad interna porque sentía que mi día a día me comía, pero me comía literalmente. Cuando ya nace la niña, el niño, la niña, yo decía, a ver, o te pones tú bien o a ti esto literalmente te come. Yo llego a un momento y ahora me hace mucha gracia porque tengo una amiga que está pasando por el proceso y digo, te entiendo porque mi relax era el trabajo. En el trabajo era donde yo me sentía más en paz, en calma,
pero antes de entrar a mi casa, yo me cambiaba todo, me cambiaba la energía. Yo creo que mi mente ya, Emociones. mi mente proyectaba ya todo lo que iba a vivir y desde ahí pues seguía, ¿no? Es verdad que practicaba con la gente, me daba cuenta, ¿no? La gente además me decía que se me daba muy bien, he tenido siempre, ¿no? Se me abrió mucho la intuición, entonces hacía terapias y la gente me decía, no, no, pero yo quiero que me la hagas tú, ¿no? Y yo me sentía bien. Yo en este mundo, conforme me iba adentrando, me sentía mejor conmigo misma y con el mundo holístico, ¿no? Con el mundo de, oye, estás encontrando tu lugar, además, te relacionas con personas que ya piensan de manera diferente, piensan como tú y además se me abrió esa curiosidad por ver qué había más allá, ¿no? Tema energético, física cuántica. Entonces, conforme más me adentraba, más era esa curiosidad, más la meditación, estar en paz, en calma. Pero claro, desde que en mí no había tranquilidad. Siempre desde esa búsqueda de necesito algo para sentirme bien porque seguía, ¿no? Mi vida era como el día de la marmota. Yo me levantaba por la mañana y yo decía, visualizaba, hacía de todo, Carla. Visualizaba la ley de la... He pasado por todo, meditación, por muchísimas cosas, ¿no? Y quería aprender la psique. Todo era, no, no, el inconsciente, ¿no? El inconsciente. Y cuando yo llego a intervención estratégica y a coaching, después de hipnosis, es decir, tengo un largo recorrido, le puedo decir a la gente que he sido de las cursillistas profesionales, ¿no? Y cuando yo llego ya empiezo a aprender lo que quiere decir cada emoción, aprender a gestionarla, aprender, ¿no? Las necesidades del cuerpo humano, cómo funcionamos, a mí ya me empieza a hacer un clic, porque ahí me doy cuenta de que tenía muchísimas emociones bloqueadas, la culpa sobre todo. Y yo, claro, Hablando de esas emociones un poco, ¿cuáles eran esas? Porque estás hablando, entraste en el tema de emociones, ¿cierto? mm, Y ibas a mencionar la culpa. mm, ¿Cuáles eran esas emociones que te afectaban diariamente? Que tú la entendías culpa que sobre todo. diariamente, ok, El miedo porque además sentía que si me paraba, como venía de un sitio tan oscuro, yo sentía que si me paraba, aunque fuera a descansar, por eso no me lo permitía, como que me iba a succionar, iba a caer otra vez en el pozo, ¿no? Yo lo llamaba el pozo y, y el miedo. Es decir, la culpa porque además no me la había permitido sentirla. Entonces, desde que empecé con el mundo del crecimiento personal, yo llamaba responsabilidad, ¿no? No, no, mi responsabilidad. Entonces, yo lo tenía delante, mi hija siempre, porque yo no tengo la culpa. Y yo decía, no, 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 no es culpa, es responsabilidad. Pues me cayó tan, no lo ¿no? bonito del desarrollo personal. Sí, sí, me cayó tan a la cara un día que dije, mamá, ¿no? Ahí se me abrió todo y dije, ¡buah! La culpa. Eres buena ¿Y cómo madre. descubriste que no era responsabilidad, sino culpa? ¿Cómo lo Pues descubriste? a eso lo descubrí con la intervención estratégica. Con la intervención estratégica, cuando empiezas a ver cada emoción que te quiere decir y te paras a observar, ¿no? Ya te das ese permiso de observar, de ver cómo piensas, qué creencias tienes, qué emoción es la que cuando viene una situación te toca, ¿no? Te toca dentro. Yo digo, dentro no te puede meter nadie en nada que tú ya no tengas. Activártelo sí, pero meterte rabia, ira, miedo no te lo puede. Es decir, la emoción, la situación viene, tú la interpretas y dentro tuya en el pecho se te mueve algo, ¿no? Es como, uf, estoy incómoda, ¿no? Aquí no nado yo como pez en el agua, ¿no? Entonces, desde ahí, un día, ¿no? Con una práctica, me di cuenta. Y claro, es verdad que las madres, sobre todo, tenemos es que no podemos hacerlo perfecto todo. Entonces, claro, lo hago bien, no lo hago bien. Imagínate, madre soltera, ¿no? Que había tenido que hacer de madre, de padre, no sabía poner límites, no me gustaba el conflicto, es decir, tenía
Tenía todo ahí habilitado para que hiciera lo que hiciera, niño y niña, no podía hacerlo bien del todo, ¿no? Yo siempre he buscado hacerlo bien, ¿no? Que nadie me pudiera decir nada, siempre hacerlo bien en la vida, ¿no? Ser suficiente y hacerlo bien. Y hoy ya digo, mira, hazlo lo mejor posible, hija, pero hazlo. Porque eso me limitaba mucho, Carla. A mí me limitaba mucho para hacer todo esto, ¿no? Es decir, el acompañar a una persona, por ejemplo, y en un área que tanto me gustaba, ¿no? Tanta pasión me creaba el decir, como en mis otras áreas de la vida no era feliz, ¿no? No estaba completa. El decir, uff, si aquí que me siento bien, al final tampoco es por aquí, me causaba un dolor tremendo, con lo cual no me permitía, a lo mejor quedaba contigo, ¿no? Y el día de antes era como mi parte que decía, no, no. De hecho, Autosabotaje. somatizaba incluso dolores de cabeza. Tenía que ser un esfuerzo para decir, no, no. He quedado con Carla, me pongo y hago la terapia, sí. La autoexigencia también. El Fíjate, autoexigirte. fíjate que tú estás hablando en este momento de todo eso, y esas son cosas que normalmente nos pasan a muchos, porque yo también me identifico con todas esas cosas que en su momento atacan a uno, porque es que vamos a decir que no es que sanan del todo, sino que uno llegó a pasar por su momento y uno aprende cómo a identificar. Entonces, yo lo que estoy entendiendo de todo esto es que todo este proceso que tú has descubierto con la respiración no es más que aprender cómo a, vamos a decir, a regular todas esas emociones o a sanar todas esas emociones, porque ya esas palabras las tienes tú, en cuanto a todo el tema de lo que es la respiración, ¿cierto? La herramienta, tú muchas veces lo has visto, que es la llave que nosotros tenemos los seres humanos. Ahora, dando ir yendo hacia atrás, tú trabajas el tema de la respiración consciente continua, pero también has mencionado la intervención estratégica. Cuéntanos un poco como qué ha sido Sol, aparte de la respiración consciente. ¿Qué otras herramientas aplicó Sol? Porque hablas de la intervención estratégica y has mencionado otras. Entonces, Coaching, como danos no, sí, es decir, un empecé, review de toda esa empecé con el tema información. terapéutico, empecé con el tema energético, ¿no? El tema energético a mí me abrió muchísimo la intuición, muchísimo. Cuando tú te abres simplemente a sentir, a canalizar, ¿no? Los registros acásicos, entonces al final me abrió mucho a toda esa energía, que somos energía y a que todo eso tiene una información y que muchas veces está en disarmonía, ¿no? Entonces, precisamente por las creencias, por las emociones, por cómo bloqueamos el sistema energético, que al final yo siempre lo digo, es como todo un ciclo. Si yo no estoy bien, está afectada mi energía, está afectada mi mente, mi cuerpo, mis emociones y el cuerpo que es lo físico al final, ¿no? Nos afecta a cómo hacemos la digestión, al corazón, a cualquier órgano. Entonces, puedes empezar por arriba, por abajo. Yo empecé por lo que es el último cuerpo, que yo conozco por lo menos, que es el energético. Y desde ahí, como es verdad que había cambios y transformaciones, pero yo me decía a mí misma, ¿dónde vas con esta terapia? ¿No? Era como hace muchos años en un mundo que no era conocido, ¿no? Entonces, desde ahí, y como yo iba como para adentro buscando en mí, pues entonces toda aquella que llegaba que yo sentía que tenía que hacer, como registros acásicos, tengo muchas que a día de hoy no las uso, pero sí sigo usando muchas. Entonces claro, me llamo terapeuta holística porque realmente eh, no me gusta la palabra trabajar, pero digamos que conecto con el tema energético, con el tema mental, emocional y ahora físico con la respiración, ¿no? Entonces es súper completo. La respiración además me permite integrar hipnosis, internar coaching, afirmaciones, meditación, es decir, me permite integrar
energético, muchísimas de las cosas de ese bagaje que he traído. Entonces, para mí, por eso es la llave perfecta, ¿no? Porque me permite desarrollarme y sostener la energía, que además es lo que a mí me encanta, sostener la energía para que la otra persona, a través de ese sostén y de su propia respiración y su sanador o sanador interna, pueda hacer su propia transformación, porque es la persona la que viene y se transforma. No soy yo que tenga una varita mágica. Excelente, excelente. Hablando de, ya empezamos como un tema un poquito más denso, ¿cierto? Vamos entonces a que nos digas cómo fue ese primer encuentro con la respiración consciente continua. ¿Qué sentiste o qué resistencia fue al principio cuando descubriste la respiración? Pues ella me encontró a mí, yo siempre digo que ella me encontró a mí. Yo estaba terminando intervención estratégica, de hecho alguna compañera había comentado algo de respiración y yo decía, no, respiración no. Pero en esto de que yo tenía una semana así como más tranquilita y como te digo, he sido una buscadora nata de esto que llega a un reto de Nacho Muñoz. Lo conocía muy poquito, ¿no? Pero yo dije, bueno, si esta semana la tienes así más tranquila, es gratuito, apúntate. Y en esto que la primera respiración que yo hago con todo el bagaje que yo tenía, empecé a notar todo lo que se movía interno, es decir, que es que era dentro de mí, ¿no? Todo eso que se desalojaba del cuerpo, todo lo que se movía en lo que se transformaba. Para mí fue, me acuerdo todavía que estaba en mi cama, porque se hace, cuando es mucho tiempo, lo hacemos tumbado, y yo lloraba de alegría, ¿no? De decir, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? En ese momento es que fue un momento divino en el que dije, no, esto es, esto es para ti, ¿no? Es como, esto es lo que tú tienes que Hay una aprender. conexión, fue amor a primera vista. Sí, 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 desde luego. Excelente. Sueli, cuéntanos un poquito, ¿hubo algún ejercicio o alguna práctica que en esa respiración marcó un antes y un después en todo lo que ha sido tu transformación personal? A ver, lo que es la respiración en sí, si tú me dices, ¿cuál es la que tú recomiendas? A ver, yo recomiendo un taller, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final tiene ese hilo conductor. Tiene ese hilo conductor. Si, por ejemplo, tenemos un taller en el que conectamos con nuestra niña interna, con nuestras heridas de la infancia, tiene ese hilo conductor. Cada persona que viene coge y se adentra en sí mismo. Habrá gente que, sobre todo, conecte con el rechazo, otra persona con la injusticia, pero al final tu sanadora interna te lleva en ese taller a conectar contigo y lo que sale, de verdad, Carla, yo lo digo siempre, lo que sale, sea lo que sea, es lo que tú estás preparada en ese momento, preparado para transformar. Si no, no te llega a tu vida en ese momento. Te llegará en otro, pero en ese momento lo que te llega es lo que tú ya no es funcional en tu vida, estás preparada para transformarlo y además llega de una manera muy amorosa, muy, aunque haya gente a lo mejor que libere llorando, que muy amorosa, es como ya estoy dentro y me doy cuenta que dentro el león no es tan fiero como lo pintan. Porque sí es verdad que hay muchas terapias, y yo he hecho muchas de ellas, que es como, oye, es que tienes que meter mucho el dedo en la llaga, ¿no? Es que una persona tiene que ir y revivir, claro, y es que hay traumas y traumas, porque yo he acompañado a personas que han sido violadas, ¿no? Es decir, entonces cuando tú llevas a una persona, tú imagínate que ha sido violada repetitivamente en su infancia, además por personas muy cercanas a ella, imagínate desde lo que es la psicoterapia, ¿no? Que hay ahora mismo o otras terapias alternativas, el hacerla meterse y revivir eso. Yo a día de hoy sé que con la respiración no es necesario, no es necesario ahondar tanto en sentir el dolor porque realmente está en esa memoria celular.
Entonces, cuando tú liberas la memoria celular, el trauma está siendo liberado del cuerpo y de la mente. Ok, excelente. Fíjate que yo hice una respiración contigo y por eso se abre como todo este proceso. Y yo también en esa respiración fue algo muy chévere porque fue algo muy tranquilo y yo también descubrí algo. Y eso fue un proceso que yo dije, oye, no sabía que tenía esto que yo necesitaba trabajar. Y poco a poco lo estoy empezando a trabajar y básicamente ha sido un proceso de transformación muy chévere y muy bonito. Entonces entiendo perfectamente todo eso que nos quieres decir, pero fíjate que eh, sería bueno que más adelante hagamos más como este tipo de dinámicas para que las personas puedan entenderlo y que empiecen a participar también. Mm. Una de las cosas que nos gustaría acá también que nos dijeras es qué fue lo que descubriste de ti en el momento en que comenzaste a hacer la respiración que tú anteriormente no podías ver. Uf, la injusticia, sobre todo. Sobre todo, sobre todo, sobre todo. eh, yo vivía para mí un drama, que además soy andaluza. Y los andaluces me entenderán, ¿no? O sea, mucho, mucho, yo me pongo yo, ¿no? Vengo de una familia de muy de drama, ¿no? Ahora lo tengo, pero me permito vivirlo y no engancharme, que es diferente, ¿no? Pero es lo que te digo, yo por entonces, ten en cuenta que estaba en un proceso en el que para mí la vivencia que tenía era grande. Es decir, yo como lo vivía desde una sol disminuida, que me gusta mucho esa palabra, era, era injusto que yo tuviera que cargar, imagínate, mira qué palabra, ¿no? Que tuviera que cargar sola en Madrid, con dos hijos, que además no se querían ir con su padre. Es decir, yo tenía en la vida todo lo necesario para que yo sintiera que la vida era muy injusta y siempre me preguntaba, ¿qué no veo de verdad, eh? Era mi pregunta de autocompasión, ¿no? De la verme las heridas favorita, porque como yo además hacía tanto, tantos cursos, tanta sanación, tanta terapia, yo decía, ¿qué no veo? ¿No? Aquí hay algo que no está funcionando. Y entonces, a ver, entre otras cosas, lo que no estaba funcionando es que yo no estaba aceptando la situación que tenía delante, sea la que sea. Estaba peleándome con la vida, peleándome con mi situación particular y por ende conmigo misma. Era como, ¿no? El ser humano, por cómo estamos configurados, tenemos esa noción de esto tiene que ser así. ¿A cuánta gente no? ¿No has oído tú de no, no, esto tiene que ser así? Eso, claro, al final la vida viene como viene y tú tienes que vivir lo que venga. Entonces, lo que sí he conseguido, ¿no? He conseguido aceptar, ¿no? No pelearme con la situación, sentir que la vida no es justa ni injusta, que hay veces que habrá situaciones que me gusten más y otras menos, pero que cuando ya las tengo aquí, cuando ya las tengo aquí, las tengo que aprender a vivir y a gestionar de la mejor manera y lo llevo todo muy al día a día, a sentir de verdad la paz conmigo misma y con cualquier persona. Tú me dices a mí, ¿qué valoras más? La paz, pero por encima de todo, la tranquilidad y la paz es para mí absolutamente imprescindible. Es lo que antes no tenía y ahora sí tengo. A pesar de todavía tener una vida muy movida, muy movida, como madre de adolescentes ahora, ¿no? A pesar de eso, ahora tengo momentos que la respiración me da de no necesitas nada más, no necesitas nada más, te quedas ahí y tú dices, me quedaría aquí toda la tarde. No te oigo. Mm, Aquí ahora, el ahora sí. estado de la iluminación se llega a uno en la respiración, Bueno, bueno, todo eso básicamente. está un poquito lejos todavía, un poquito Sí, lejos. sí, es como, vamos a ponerle gracia al cuento. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, yo mira, que con la paz me conformo. Amor y sí, con paz la ya paz y aceptación, ya es, acepto. es lo más importante. Básicamente la vida es, y ya uno le pone como ese sazón. Si yo decido estar en paz con lo que es la vida,
o si decido estar en el drama y en la injusticia y en todo lo que ahí va adelante con todo el proceso de la vida. Nosotros muchas veces, en cuanto a eso de mantenernos en paz, nosotros muchas veces no tomamos en cuenta las emociones, sino que las vivimos. Nosotros entramos y en una emoción y la vivimos ya de una vez. Y nosotros no nos damos cuenta que esas emociones están en nuestro cuerpo y que tenemos que escucharlas. ¿Cómo crees tú que la respiración ayuda a reconocer y a liberar esas emociones atrapadas? Danos un poquito como de ciencia en esto. Primero porque te devuelva al momento presente, es decir, desde una reacción, desde un momento que yo ya he entrado, me gusta mucho las analogías y yo digo, he entrado al trapo, cuando yo ya he entrado al trapo, lo único que puedo hacer es darme cuenta dónde estoy, respirar y salirme. Y para eso, por ejemplo, las 20 conectadas nos devuelve al momento presente. Entonces, hay respiraciones más cortitas que nos devuelven a ese momento presente y desde ahí podemos conectar con el corazón y ver y observar. Luego está la 10, 20, 30 y luego está la hipnorrespiración consciente continua, que es más larga porque tiene tres fases, ¿no? Digamos que utilizamos la respiración para lo que queremos conseguir, porque al final la respiración está totalmente conectada con nuestro sistema nervioso. Entonces, cómo respiramos nos influye en que podemos activar el estrés o activar la calma. Hay momentos porque la gente se cree que siempre tenemos que estar en calma. Tú imagínate que tienes que activarte porque tienes que salir a dar una charla y estás muy cansada, muy apática y necesitas activarte. Entonces, respiras por boca, haces unas respiraciones por boca y tu sistema hace, ¿no? Te despierta, entras en Se beta, activa. en beta totalmente, ¿no? Y subes y estás activa. Pero durante el día, durante todo el día que ya vivimos en una sociedad que nos lleva muy corriendo, que estamos llenos de quehaceres, ¿no? Somos unos quehaceres andantes. Tenemos como tres, cuatro, cinco cosas a la vez. Y eso muchas veces lo que hacemos, como no lo hacemos desde una conciencia, no podemos estar, yo si estoy contigo y con tres cosas más o con dos cosas más, no te puedo prestar atención a ti. No estoy en presencia, ¿no? Entonces, desde ahí lo que tenemos que hacer, ¿vale? Porque normalmente cuando estamos en estrés, en ansiedad, inconscientemente estamos respirando por boca. Inconscientemente. Entonces, cuando yo me doy cuenta, o respirando o ni siquiera respirando, yo hay veces que me he dado cuenta de que estoy en bloqueo, lo que es en shock, en pánico, y me he dado cuenta y digo, me he quedado así, como petrificada, y estoy sin respirar, entro en apnea, ¿no? Entonces, observar cómo respiramos y poner simplemente atención de, oye, estoy ansiosa, voy a respirar por nariz, lenta y profundamente, activo el sistema parasimpático, que es el sistema de calma, el sistema reparador. Y de esa manera equilibramos, ¿no? Y controlamos el sistema nervioso de manera que estamos controlando el cuerpo también. Y si nuestro cuerpo está en calma, le dice a la mente, que no hay peligro ninguno, porque ten en cuenta que aquí atrás, y ya nos metemos en mucha profundidad, pero aquí atrás tenemos el sistema reptiliano, el sistema primitivo. Realmente la gente, ¿no? Se cree que nuestro ego es nuestro enemigo, ¿no? Realmente la mente está diseñada para pensar, analizar y protegernos de un entorno que además cree hostil. Que como yo digo, ¿no? Los primitivos se los podía comer un león, ¿no? Entonces, es decir, tenían que salir a la calle, no salir solos, por eso también el ser humano necesita esa pertenencia, ¿no? Porque te sientes más arropada, es como si pasa algo, ¿no? Me van a defender. Pero no hemos evolucionado tanto, es decir, tenemos mucha tecnología, pero nuestra mente, nuestro sistema primitivo,
sigue ahí. Entonces nos protege de toda la incertidumbre, de todo lo que no controla, de todo lo que no conoce. Entonces la respiración nos permite acallar la mente, bajar nuestro ego y desde ahí poder sentir muy fácilmente las emociones porque no las podemos bloquear. Igual que yo te decía que yo bloqueaba la culpa, cuando yo respiro, lo que hay brota. Porque además se libera del cuerpo, ¿no? Se libera de la memoria celular. Se libera de Ujú. la célula. Entonces yo la diferencia que le diría a las personas que, por ejemplo, hayan hecho mucha terapia, como yo hice en su día, y vean que se les sigue, ¿no? repitiendo los patrones, se les sigue repitiendo los patrones, yo le diría que es que en el cuerpo también tenemos replicado. En Gabor Mate ya hay mucha ciencia detrás, cada día se está viendo más, pero Gabor Mate también nos dice, ¿no? que ese trauma está albergado en el cuerpo y nos Ahí podemos dar entra como, cuenta. Dime. ahí entra como ese proceso de justamente lo que acabas de decir, en el trauma está albergado en el cuerpo, ¿cierto? Ahí entra ese proceso cuando uno como persona se le activa el miedo y uno siente el miedo en el cuerpo, tal cual, ese es el proceso. El miedo se activa a través de todas las células. Ahí es donde entra como el proceso de respiración, ¿cierto? Claro, ten en cuenta ¿qué haces cuando tienes miedo? Empiezas a, ¿no? Sientes palpitaciones, el corazón te late más, respiras por boca, es como tu cuerpo se prepara para estar en ese estado totalmente alerta porque puede venir para él, ¿no? Cuando tú te entra miedo, aunque lo hayas provocado por un pensamiento a futuro, imagínate, hay mucha gente, ¿no? O yo misma antes, ¿no? Yo misma antes tenía una conversación incómoda, que a mí no me gustaba el conflicto, ¿no? Y de esto de que 3 días antes ya estás pensando, ¿no? Y qué va a pasar, y cómo va a pasar, y qué voy a decir que me va... Y yo a día de hoy digo, pues, ¿qué te va a decir? Pero si no ha pasado, no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero en tu mente ya estás activando todo eso, que además para el cerebro, y también hay estudios, el imaginar activa las mismas partes que cuando tú lo recuerdas o cuando lo estás viviendo, ¿no? Entonces, claro, desde ahí tu cuerpo se activa como diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el estrés? Que las personas viven ahí preocupadas, sobrepensando Ese es todo el el día. famoso ego, ¿cierto? Ese es el famoso, a lo que le llamamos el ego. Muchas personas no entienden lo que es la palabra ego, pero es esa vocecita en la cabeza que uno normalmente está escuchando y es el mismo miedo que tú estás hablando de que cuando uno va a tener una conversación importante con X personas, días antes ya esa vocecita está ahí actuando. Ese es el ego, ¿cierto? Ahí entras en ese proceso que estás conversando, entra en un papel muy importante que es que me gustaría también que hablara, porque estamos hablando de miedo, ya entramos con este tema un poquito fuertecito, que es bastante chévere también escucharlo. ¿Cómo juega la respiración, la respiración consciente continua, cómo juega en lo que es la sanación del trauma o de las heridas del pasado? Pues como te decía, hay 3 fases, ¿no? Igual que te he dicho antes que al respirar por boca te activas, nosotros con la hipnorrespiración lo que hacemos es que en una fase previa de unos 20 minutitos llevamos a la persona a respirar por boca de manera consciente y continua, sin parar, ¿vale? Entonces, ahí llevamos a un estrés consciente al cuerpo porque hay un desnivel entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, la célula no puede hacer su función normal, su respiración normal para crear la energía que necesita. ¿Eso qué hace? Primero, pues bueno, que yo siempre pongo una analogía, ¿no? Que lo que sosteníamos no lo podemos sostener. Y la célula experimenta una pequeña, ¿no? Claro, como ve que no puede hacer el mismo proceso habitual, experimenta una pequeña muerte celular, ¿no? Para la célula es como, oye,
o empiezo a administrar, ¿no? Esa energía vital que necesito para que el corazón lata, para que los órganos, ¿no? estén activos, la digestión lo mínimo, ¿no? Entonces, el trauma que tiene ahí, que está sosteniéndolo, lo tiene que liberar. Yo siempre digo eso, ¿no? Es como la casa ahora mismo empiezo a ver que se empieza a incendiar, no despido, ¿no? No despido el YouTube, te digo tranquilamente, oye Carla, que se me está incendiando la cocina, ¿no? Yo cojo y salgo y salgo por patas y te quedas aquí diciendo, ¿dónde estás, no? Pues, pues pasa lo mismo. La célula se centra, ¿no? En que con lo poquito que tiene de energía tiene que mantener al cuerpo vivo, el corazón, la mente, ¿no? Y lo que le sobra, que ha estado ahí reteniendo, que es la memoria celular, los traumas, los libera. Los libera. Cuando hacemos la apnea, se vuelve a regular el dióxido de carbono y el oxígeno y entonces volvemos a recuperar, ¿no? Toda esa energía, elevamos la conciencia y en la primera parte que se me ha olvidado, que es importantísimo, es cuando inhibimos el ego, ¿vale? Entonces, la célula crea muy poquita energía, libera el trauma, pero a la vez está, por el sistema nervioso, está conectado con la parte prefrontal. Entonces, igual, por el mismo mecanismo, como le manda muy poquita energía, menos de lo habitual, nuestra parte, llamemos egoica, o incluso podemos, para que la gente lo entienda, la parte de la personalidad, ¿no? Esta mente analítica que te dice que está bien, que está mal, que sí, que no, que no quieres, a cualquier cosa que entra por ti, la analiza, esta mente lo que hace es que se acalla. Los pensamientos se acallan y nuestro ego está ahí mirando, pero no puede hacer nada por sostener ninguna emoción ni nada de lo que sale, ¿no? Entonces, en la parte de la apnea ya regulamos esto y luego por nariz, como he dicho al principio, activamos ese sistema de calma, de reparación. Y ahí ya todo eso que se ha liberado le ponemos conciencia, ponemos comprensión, ponemos empoderamiento, lo ponemos, para mí es un puzzle en el que cada cosa ya empieza a ocupar el lugar que tenía que ocupar y esa disarmonía con la que veníamos se convierte en armonía, se transforma todo y la parte que tú tenías que conectar ese día y que reconectar y transformar, se hace toda esa conexión, toda esa transformación. Excelente, excelente explicación. Muy, muy técnica, pero excelente. ¿Cuáles serían esos síntomas que tú consideras, o síntomas o señales que tú consideras que una persona necesita tener para poder trabajar la respiración? Es decir, ¿qué síntomas le verías tú a una persona y sabes que esa persona debería trabajar la respiración? A ver, yo la respiración se la aconsejaría a cualquiera, se la aconsejaría a cualquiera. Luego es verdad que dependiendo de la respiración que sea, como al final implica, implica una respiración, ¿no? Y un desnivel de dióxido de carbono y oxígeno. Es verdad que hay unas contraindicaciones, pero es como la persona que se toma un analgésico. Tiene, ¿no? Todo tiene esas contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, a una embarazada no se le recomienda, ¿no? que reduzca ese nivel de oxígeno por el feto. Entonces, pero son mínimas. En realidad, casi cualquier persona puede hacer esa respiración o incluso otra que sea más cortita, ¿no? Y que no tenga ningún tipo de contraindicaciones. Pero yo le diría a cualquier persona, sobre todo, que sienta que su día a día le desborda, que no tiene energía, que duerma mal, que tenga estrés y ansiedad, que haga malas digestiones, que tenga el sistema nervioso totalmente, ¿no? Desorbitado iba a decir, pero al final es desequilibrado, ¿no?
Yo le diría que empiece a ponerle conciencia y a regular su sistema nervioso porque de eso depende nuestra salud. Pero ya no es nuestra salud, Carla. ¿Cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás? Porque si yo estoy mal, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Correcto. No puedes dar lo que no tienes para dar. Correcto. ¿Y qué le dirías a alguien que, porque fíjate que este tema, todos respiramos, en este mundo todos respiramos, ¿cierto? Pero no todo el mundo entiende el poder de lo que es la respiración. La gente piensa que solamente respiro y ya. Yo solamente respiro porque soy un ser humano y soy vivo, ¿cierto? Pero obviamente ya sabemos, las personas que podemos entender un poquito más, ya sabemos que esta es la llave para mantenernos en óptimas condiciones de vida, no solamente en salud, sino uno Ujú. de manera interna. ¿Qué le dirías tú a esa persona que no considera que la respiración puede cambiar su vida, que no sabría cómo hacer una transformación con la respiración? Hombre, yo le diría que no lo ha probado. Yo le diría que al final, cuando todo en esta vida nos tenemos que dar el permiso para saber si nos viene bien o no. Al final hay que probar las cosas, ¿no? Y yo hasta que no respiré, no sabía el poder que tenía la respiración. Y yo veo que cada persona que viene y se da el permiso tiene una experiencia totalmente diferente. Tú bien lo sabes. La palabra que más se repite es paz, armonía, tranquilidad, no reaccionar, que yo ya por eso pagaría millones, ¿no? Yo tengo mucha gente que me dice, es que ahora veo que viene el conflicto y me da tiempo de entrar o no. Es que antes eso es acción-reacción. Es decir, normalmente la mayor parte de las personas, cuando se dan cuenta, se han metido dentro, en la pelea, en la discusión, en todo, en todo. O ya le ha atrapado el miedo y ya no saben cómo salir. Entonces, respirando como ganamos conciencia, elevamos nuestra energía, nuestro nivel de conciencia, podemos ver, ¿no? Podemos ver como a cámara lenta y dice, bueno, ¿qué hago aquí? Tenemos más margen, ¿no? Nos volvemos los famosos observadores que dicen allí, ¿sí? Ahora, cuéntanos un poquito de repente cómo, si hay alguien que le gustaría como empezar a incorporar la hipnorrespiración en su día a día, que no le tome mucho tiempo, ¿cómo pueden hacerlo? Yo empezaría con unas 10, 20, 30. Es decir, si no, de hecho yo empecé con unas 10, 20, 30, ¿no? Porque tardé unos meses en hacer el máster, porque estaba en varias formaciones y yo dije, bueno, yo esto lo sé hacer, ¿no? Entonces empecé por la mañana, yo sola, antes de empezar a trabajar, empecé a implementar las 10, 20, 30 en el coche en la puerta del instituto. Me iba antes y yo cogía en mi coche, me ponía musiquita y empezaba a respirar. ¿Qué observé? Pues que en un trabajo en el que normalmente me hubiera estresado muchísimo porque estábamos en plena matriculación y estaba yo sola, cuando el trabajo es para 3 personas, yo lo gestionaba muy bien hasta las 12:30, a la 1. Y yo, la verdad es que por eso seguía. Es decir, yo seguía porque yo decía, oye, a mí esto me viene bien. Esto me viene bien. Entonces me ha venido tan bien que mi cuerpo ahora me lo pide por las mañanas, ¿no? Entonces mi cuerpo me lo pide por las mañanas y cada mañana, antes de irme a trabajar, es lo que hago. Unas 10, 20, 30 y desde ahí intenciono cómo quiero vivir el día, de qué manera, desde dónde, equilibro, ¿no? Mi energía, mi sistema y me voy tranquila a trabajar. Excelente. Fíjate que yo normalmente, bueno, de un tiempo para acá, yo vengo trabajando también el tema de la respiración.
y de una manera muy chévere porque lo hice fue como para empezar a retomar. Yo anteriormente hacía mucho el tema de meditaciones también, pero la dejé por un tiempo y cuando comencé de nuevo con todo este proceso del emprendimiento, ya había dejado de trabajar y comencé a dedicarme a mis labores, decidí que iba a empezar a respirar, pero para meditar. Y resulta que cuando comencé el proceso de respiración, mi cuerpo también me lo empezó a pedir. Y justamente en las mañanas, si yo no respiro, si yo no me tomo unos minutos para respirar, para conectarme conmigo, como para tener ese proceso de calma, mis actividades diarias, si yo no lo hago, no se vuelven, no vamos a ponerle ningún nombre que no vaya a ser para de lo normal, pero sí tienden como a estar mucho más y un poco más desorientada. Entonces yo me tomo mi tiempo para respirar. El control que yo tengo en cuanto a todos mis procesos que tengo que hacer son así de inmediato. Entonces es súper chévere porque la misma herramienta lo lleva a uno a que uno vaya por el proceso que uno tiene que entrar, ¿cierto? Muy de la mano con todo esto, tú mencionaste hace unos minutos que esto va muy de la mano con todo el tema de la ansiedad y el estrés, Mm. que la relación que tiene la respiración con la ansiedad y el estrés es como de disminuirlo hasta de sanarlo. ¿Cómo pueden usarla las personas en esos momentos de crisis emocional, cuando están en un proceso fuerte de estrés, de ansiedad, de miedo? ¿Cómo pueden ellos identificar que pueden salirse de ese estado a través de la respiración? Por lo que te digo, porque si te das cuenta, tu cuerpo, cuando estás en estrés, estás en ansiedad, estás activando la simpaticotomía, el sistema nervioso simpático, porque respiras de manera corta, superficial por boca. Entonces, claro, la gente no se da cuenta, pero en ese momento de estrés, si se observan, dice, ah, es que estoy respirando por boca. Pues simplemente tomando conciencia, dejando de respirar por boca y respirando de manera muy lenta y profunda por nariz, activas el sistema de calma, de recuperación. Entonces, simplemente cambiando en ese momento tu respiración, tomando conciencia, la respiración del cuadrado, por ejemplo, que es inhalas en 4, retienes en 4, exhalas en 4 y retienes en 4 por nariz, es muy eficaz. Es que al final va de la mano con ese sistema nervioso. ¿Por qué tenemos estrés? Porque tenemos el sistema nervioso activado en simpaticotomía, ¿no? Entonces eso hace que vayamos con las revoluciones puestas y con ese, ¿no? Con ese modo de huye, ¿no? Lucha huye, ¿no? De algo va a pasar, ¿no? Y tengo que estar pendiente de todo. Ok, Además, sería como, dime, gastas mucha más energía, que eh, no me extraña que la gente llegue cansadísima. sería como si vamos a reducir todo este proceso a lo que dijiste ahorita, simplemente tomar conciencia. Las personas deben tomar conciencia en cuanto ellos están en un estado de ansiedad, de estrés, básicamente que tomen conciencia de cómo están respirando en esos momentos, ¿cierto? En base a todo esto, ¿cuáles han sido? Porque sé que has hecho muchos talleres, has hecho infinidad de talleres con las personas. ¿Cuáles de esos talleres, cuáles han sido las transformaciones más impactantes que tú digas, wow, esta persona en este momento logró esto? ¿Puedes contarnos así como un poquito brevemente la historia de alguien, sí, que ha pasado? Bueno, pues bueno, en Instagram tengo un montón de testimonios. Y sobre todo la de Nai. La de Nai para mí fue muy sorprendente porque además es lo que te digo, mi ego me decía, por ejemplo, en el taller, que no estaba respirando bien, ¿no? Yo la veía, yo por más que la acompañaba, ¿no? Decía, pues se ha quedado dormida esta muchacha. Y cuando dio el testimonio justo en pleno taller, cuando terminamos y se le dice a la gente que comparta,
yo no daba crédito, porque además lo que te digo, ¿no? Mi ego me decía, pues esta muchacha no estaba haciendo lo que tendría que hacer. Y claro, ella, por ejemplo, se curó instantáneamente de artritis, pero es que a día de hoy sigue. Que no es que estamos hablando de junio y estamos en febrero, Ya ¿no? casi un año encima. Y sigue, y sigue. Entonces, ella sobre todo, luego venir gente a lo mejor que estaban sangrando la boca y dejar de sangrar, también, pero vamos, como Nai porque fue instantáneo, instantáneo en el mismo momento, vamos. Excelente. Me imagino que habrá sido un momento que a estas alturas tú justamente peleabas con tu ego y cuando lo identificas te das cuenta de que la herramienta, más que funcionarte a ti y funcionar de cierta manera, es una herramienta de sanación, porque básicamente es una herramienta de sanación, solamente hay que saber la dirección a hacer. Mm. Si tú en este caso pudieras darle un mensaje a alguien que se sienta que está en un callejón sin salida de manera emocional, ¿qué le dirías? Bueno, que yo estuve ahí, que lo voy a decir. Que lo entiendo, que la entiendo totalmente, que a día de hoy, mira, con lo que yo me he peleado con la vida, a día de hoy siento que la vida es totalmente sabia, que no da puntada sin hilo, que todo lo que nos pone delante realmente es porque tenemos que vivirlo y yo mirando para atrás me doy cuenta eso, que hay un dicho aquí en España por lo menos que cuando te cierran una puerta se abre una ventana. Yo en mi caso no me encontré nunca sola. Sola vino gente y me ayudó gente que ni siquiera tenía relación conmigo, que en ese sentido la vida y Dios es todopoderoso. Y como dicen los puntos, ¿no? Se unen hacia Siempre atrás. se vuelven hacia atrás, Que si exactamente. han llegado a esto es por algo. Es por algo que si están aquí en este momento y esa chispa se le enciende, porque igual que tenemos nuestro crítico interno, tenemos nuestra alma, nuestra, ¿no? Esa luz que nos trae, ¿no? Y dice, oye, de todo lo que me podía llegar, ¿por qué me llega esto, ¿no? ¿Y por qué llevo aquí viéndolo no sé cuánto tiempo? ¿Y por qué me da esa sensación de paz oyendo esto, ¿no? Y hay algo que me dice, es por aquí, que no es casualidad. Yo he aprendido eso y ya te digo que he sido una luchadora toda mi vida y me he peleado conmigo, con la vida, con el mundo. Era como, ¿qué hago yo aquí? Y que de todo se sale y que al final, detrás de esa puerta, detrás de ese túnel oscuro que yo empecé, a día de hoy hay mucha luz. Y hay mucha luz gracias a que he encontrado mi lugar en el mundo y estoy haciendo lo que yo siento que soy llamada, ¿no? A hacer, haciendo lo que me nace hacer. Entonces, que no es casualidad, que se sienta, que pare, que deje de escuchar opiniones ajenas y simplemente es ese sentir desde el cuerpo y dejar de luchar. Porque normalmente cuando viene ese sufrimiento tan grande es porque estamos luchando, porque estamos luchando cada día por no sentir, porque la situación que tenemos delante no nos gusta y desde ahí no se va, desde ahí se acrecenta. Yo llegué a esto porque se acrecentó tanto que era todo tan negro que además la gente que me vea me puede entender, ¿no? Que empieza en un área y va como a carambola, pasa del amor al dinero, pasa y llega un momento que dice, pero ¿esto qué es, no? ¿Qué es esto, no? Y entonces, a día de hoy estoy súper agradecida por todo lo que pasó y que si sigue a su corazón, que no se va a arrepentir. Que esto solo tiene dos caminos, o continúas así o haces algo diferente de lo que has venido haciendo para cambiar. No hay más. Excelente, excelente.
Sol, ¿cómo pueden encontrarte las personas en las redes sociales? ¿Cómo pueden aprender también más sobre este tema de una respiración consciente continua, que es una herramienta bastante potente? ¿Cómo pueden encontrar o cómo pueden seguir ese camino de curación? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo estoy aquí, voy a seguir, empezamos hoy, pero voy a seguir. Mi idea es acompañar a las personas con ejercicios prácticos, porque todo esto al final es práctico y te lo tienes que llevar a ti. Entonces, ejercicios prácticos a través del mapa de la conciencia, que otro día podemos, ¿no? Hablar de él y que es un medidor de en cada momento donde estamos, que podamos conectar con la vergüenza, con la culpa, con todas esas emociones que nos tienen ahí atrapadas y simplemente no nos dejan ser, ¿no? Entonces, ejercicios muy prácticos para que las personas se puedan ahondar ya en su respiración, en su cuerpo y puedan empezar a sentir y a armonizar. Entonces, esto lo vamos a empezar a hacer por aquí. Y luego en Instagram, como Sol Ortega Consciente, y en TikTok también. Abrimos comunidad cada 15 días, que es lo que yo te decía, que lo he llamado el laboratorio de la conciencia porque al final es un momento en el que es práctica, ¿no? Es como me entro y no sé, ¿no? Entro con mi buena intención y vengo a practicar, a conocerme, a reconectar, quito de aquí, pongo de allá. Entonces al final, a una, que es para mí súper importante, que la respiración a una, a día de hoy, ciencia y espiritualidad, a una para mí las dos cosas, entonces por eso lo he llamado también laboratorio, porque a una esas dos ciencias. Y hacemos talleres online, tenemos formaciones, acompañamos a personas, a terapeutas, a gente que ha llegado como yo, eso lo hablaremos otro día, personas que han llegado hasta aquí y que por sus propios miedos o porque ni siquiera, es decir, han llegado aquí, quieren acompañar, pero no tienen claridad, no saben cómo hacerlo, están atrapados en ese miedo a no hacerlo bien, del perfeccionismo. No se terminan de lanzar porque además tienen su trabajo más cómodo. Entonces acompañamos a terapeutas y bueno, aquí en Madrid también hago talleres presenciales. La idea es expandir esto cada vez más, de que cada vez más personas se conecten con su propia respiración. Si es que para mí es la medicina natural que nos dio Dios. Entonces, desde ahí poco más que decir, ¿no? Al final es que aquella persona que lo sienta, conecte, que nos escriba, nos diga, le pasamos alguna respiración gratuita. Es decir, yo toda aquella persona que diga, quiero probar, yo no le voy a decir que no porque estoy aquí para eso, ¿no? Entonces, Claro. No, excelente, Sol, excelente. ¿Y esto solamente para terapeutas o también para cualquier persona, emprendedores, cualquier persona que desee? emprendedores, mamás, Ok. personas con estrés, con ansiedad, al final, lo bueno de la respiración y de toda esta terapia es que sana y equilibra y transforma. Entonces, para todo el mundo. Es decir, mi visión ahora mismo, Carla, es tema empresarios o terapeutas porque mi visión a largo futuro es que yo a lo mejor puedo acompañar a una persona, pero si te puedo acompañar a ti, que además tú vas a acompañar en el momento que te lances, vas a acompañar a otras cientos personas, es decir, es como un ramal, ¿no? Como un ramal de lucecitas que se van encendiendo. Yo no puedo llegar a todo el mundo, ¿no? Ujú, correcto. Ni somos tantos facilitadores de respiración consciente como para llegar. Pero realmente, empresarios, cualquier persona que en su día a día no se sienta bien, no se sienta feliz, no se sienta lleno. Porque yo conozco muchísima gente que ha conseguido mucho, empresarios que han conseguido mucho a través de mucho esfuerzo. Pero imagínate si en vez de mucho esfuerzo pones mucho poder, mucha conciencia, pones una persona íntegra. Entonces, lo que tú eres
lo multiplicas por todas tus áreas para positivo o negativo. Al final es así. Excelente, excelente. Solo hemos llegado al fin de esta pequeña entrevista. De verdad que sorprendida con toda la información. La había practicado contigo, pero fíjate que no es lo mismo practicarlo a entenderlo ya desde un punto un poco más científico, de un punto un poco más, vamos a decir, laboratorio, como dices tú, de esta manera práctica. Me parece súper excelente y bueno, que este video le pueda llegar realmente a las personas que están pasando por esta situación tanto de estrés, de ansiedad, algún miedo o esa curación emocional que muchos están buscando y no saben cómo atacarlo. Sería bueno que Dios, la vida del universo y todo el proceso que intervenga acá, te lo haga llegar a personas que estén en ese proceso y seas tú la persona que les pueda ayudar. Y si no eres tú, que sea otra, pero que tenga la misma intención de ayudar a todos los Sí. demás. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más acá al Pues final? nada, que todo aquel, ¿no? que se suscriba, que será bienvenido, bienvenida a la comunidad, que yo se lo digo a mi hijo, llegaremos muy lejos. No sé cuándo, no sé cuándo, pero yo sé que llegaremos muy lejos porque la intención y el amor que le ponemos es tanto, es tanto, es tanto que yo creo que eso se expande por la pantalla, se expande, se puede sentir, ¿no? Aunque no estemos una al lado de la otra, y que es el inicio de algo muy bonito y bueno, que quien quiera vivirlo con nosotras, que bienvenido, bienvenida, porque le acompañaremos de la mejor manera que sepamos en cada momento y que seguimos formándonos. Así es, así es. Sol, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a dejarla acá y que las personas entonces empiecen a ver todo lo que tú vas a empezar a crear. Muy ¿Listo? bien. Besito. Chao, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.